Si abren sus Biblias conmigo en el Nuevo Testamento, el libro de Nahum, hemos estado contemplando algunos de estos profetas en la Biblia del Antiguo Testamento. Particularmente llevan el sobrenombre de profetas menores, no por su nivel de importancia que fuera menor, sino solamente por el volumen del espacio de sus escritos, pero sin duda estamos viendo que son profecías sumamente importantes y algunas también alarmantes que tienen que ver con la soberanía de Dios, el juicio de Dios y todo dentro del tiempo de su providencia. Estamos estudiando el libro de Nahum y hoy vamos a completar con el capítulo número 3, cuando oímos que se oye la voz resonante del profeta Nahum que decía: caerá Nínive, Dios preservará a su pueblo. Y se refiere a que Nínive representa ser la nación y el imperio enemigo del pueblo de Dios. Y Dios está mostrando su misericordia por su pueblo, Judá, que ha sufrido tanto oprobio de parte de Nínive. Esta profecía parecía increíble, como lo hemos dicho antes, porque para aquellos era una limitada comprensión espiritual de por qué Dios destruye a Nínive y cómo al hacerlo está dándole libertad a su pueblo Judá, a su pueblo de Israel. El propósito de la profecía era doble: predecir la destrucción de Nínive a causa de su pecado y mitigar la aflicción y desesperanza de Judá, asegurándole que la promesa de Dios es fiel. ¿Cuántos aquí afirman que la promesa de Dios es fiel? Levanten sus manos. Y es por ello que podemos nosotros dar lugar a recibir el día de hoy una palabra de aliento, de ánimo, de confort y de esperanza. Vemos nosotros entonces que el mensaje de Nahum comienza por una declaración intrépida relativa a la naturaleza de Dios, cuya premisa se fundamenta en la profecía toda en el versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. No nos olvidemos de que de Dios nadie se puede burlar. Probablemente está tomando tiempo, se está alargando el tiempo, pero finalmente el juicio de Dios ha de llegar. No lo tomes como algo que es simplemente ligero, porque no lo es. También este tema abarca una parte muy importante en cuanto a lo que es el conforte del Señor. En el capítulo 1, versículo 7 de Nahum, dice también: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Cuánto pueden decir un fuerte gloria a Dios? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Oremos, por favor. Dios, gracias por tu palabra, la afirmación que en ella hay de tu fidelidad, de tu soberanía y asimismo de tu protección, Señor. Te rogamos en esta hora que nos ilumines la mente, el corazón, y que nos imparta, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, una unción de lo alto que nos dé en sí el poder nosotros disipar cualquier cosa que pudiera estar estorbando, Señor, nuestra atención a ti. Señor, te rogamos que nos inclines el corazón con una actitud de arrepentimiento y que de verdad nuestra actitud sea: Señor, perdóname porque te he fallado, perdóname porque te he desobedecido, perdóname porque me he alejado. Y que de ese corazón arrepentido, Señor, tú traigas días de refrigerio y de frescura espiritual. Señor, te damos gracias por aquellos que están hoy aquí, los que nos visitan por primera vez, los que están, Señor, viniendo últimamente, por aquellos que tienen mucho tiempo aquí con nosotros. Bendíceles, Señor, háblales. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos y todos juntos decimos amén. Así que vemos nosotros que Nahum solamente tiene 3 capítulos. Y como preámbulo he dado uso de los versículos del capítulo 1 que habla acerca de la naturaleza de Dios, el carácter, la administración de la justicia de Dios, y que su carácter es ilustrado en la misma naturaleza, así como también la administración de lo que es el ser refugio a los fieles. Y asimismo Él hará venganza sobre el mal. El capítulo 2 tratamos el tema de la destrucción. El capítulo 1 declara la destrucción de Nínive. Capítulo 2 describe en la forma cómo es que Nínive será destruido.
Y finalmente el capítulo 2 tiene que ver con las razones por las cuales fue destruido. Cuando hablamos acerca de lo que significa lo que es la aniquilación, la destrucción total, el hacer desaparecer completamente a una ciudad. Algunos de ustedes estarán haciendo la pregunta, probablemente se acordarán, meses atrás estudiamos el libro de Jonás. ¿Cuántos se acuerdan? Levanten sus manos, del libro de Jonás, ¿verdad? Esa historia que es difícil de poderla entender, como un profeta de Dios le desobedece a Dios en forma tan directa al hacerle más bien lo opuesto que Dios le dice. Ve aquí y él se va allá. Dios le dice ve, él dice no. Y Dios dice, porque sin duda nadie se puede burlar de Dios. Y vemos nosotros que la experiencia que tuvo Jonás, después de una instancia y de otra, finalmente Dios le da una segunda oportunidad para que él vaya. Y cuando va, simplemente da un mensaje sincero y sencillo como pregonero: 40 días y Nínive será destruido. Y ese mensaje llegó a los oídos del rey de Nínive y dio lugar él a mandar por decreto que todos se arrepintieran y se vistieran de cilicio y se pusieran ceniza y ayunaran y se tornaran a Dios a ver si Dios tiene misericordia de ellos. Y respóndame a la pregunta: ¿tuvo Dios misericordia de ellos, sí o no? En efecto, así fue. Un gran avivamiento se despertó. Dios les perdonó. Y algo curioso es que realmente Jonás se angustió por eso y hasta se enojó. Porque él dice: yo sé que Dios es compasivo y perdonador y lento para la ira. Y esta gente no merece el perdón de Dios. Y por eso es que él de principio, vemos ahora, se rehusó a ir a predicarles la palabra. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene todo bajo su control y Él conoce los corazones de todos nosotros. No hay excusa ni pretexto que alguno pueda o pretenda usar en cuanto a las cosas del Señor. Vemos que 130 años después, Nínive se desliza una vez más a su vida de pecado, de tremenda corrupción, de tremenda crueldad. Entre muchas de las cosas que se oyen, algunas son tan realmente grotescas que no amerita el dar mención de ellas a través de un micrófono con gente tan decente como ustedes. Pero la verdad, se los digo, es que eran cosas desastrosas, horribles lo que ellos hacían. Completamente le quitaban el pellejo a la persona estando viva y la ponían en medio del sol. Cuando lo decapitaban, le quitaban todo lo que era la piel para dejar el cráneo solo y crear pirámides como si fueran ciertamente monumentos de ellos, los lugares que iban y conquistaban. Y puedo decir muchas cosas más, pero me basto con lo que acabo de decir porque usted tenga idea. Era una ciudad sumamente cruel. Dígalo conmigo. ¿Cómo? Y esa es una de las razones. Vamos a mencionar 4 de ellas por las cuales finalmente Dios decide completamente exterminarlo y destruirlo. Número 1, crueldad. Número 2, carnalidad. Era tal el nivel de su carnalidad y de inmoralidad que ciertamente uno se quedaba completamente inverosímil, se quedaba completamente lelo y completamente en una situación de perplejidad. Cuánta carnalidad e inmoralidad había en ello. La tercera razón por la cual Dios destruye Nínive era por la necedad del corazón de ellos. Recordando lo que hubiera sucedido antes y volviendo a deslizarse a lo mismo, nos habla a nosotros acerca de una gran responsabilidad que, habiendo antes conocido a Dios, hoy nos estemos deslizando a ser lo que antes éramos, ¿verdad? Personas ajenas a la vida de Dios, ajenas a los mandamientos del Señor. Hay una palabra que para algunos de nosotros en Latinoamérica resulta un poco fuerte, pero en inglés es muy común. Es la palabra stupid. En español es la palabra, ¿cuál? Algunos lo dijeron, no todos, se da cuenta, porque para uno es mala palabra. Pero habla de una persona que es tan tonta que uno no sabe si tiene sesos en el cerebro o tiene paja o algo más. No entiendes, ¿verdad? Una necedad tan absurda, diríamos. Esa era otra razón por la cual Dios destruiría Nínive. Y 4, hermanos, homosexualidad. Homosexualidad tan empedernida al nivel de donde existiera todo aquello que tiene que ver con el sadismo y el masoquismo, del cual, ¿para qué voy a también tratar de definir lo que estas palabras quieren decir? Pero si no la sabe, mejor así, porque tiene su mente más tranquila y más limpia. Nahum capítulo 3, hermanos queridos, nos presenta ahora una vez más en detalle las razones por las cuales Nínive sería destruida, y es bastante clara y es bastante directa las palabras que Nahum ha de declarar en estos 19 versículos. Dice así: ay de ti, ciudad sanguinaria,
toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Pillos eran, pillos. Y vemos aquí que esta gran crueldad, subraya allí, va acompañada de mentiras y robos, algo típico del método que ellos empleaban para ir y conquistar las diferentes ciudades. Rabsaces, R-A-B-S-A-C-E-S, es aquel quien iba a negociar con los reyes y con las diferentes personas de diferentes imperios para dar lugar a decirles que si se salían todos, entonces les iban a dar mejores tierras y les ofrecían muchas cosas, y ellos, ciertamente siendo pues tontos, le creían lo que decían estos mentirosos, y cuando salían entraban y robaban y saqueaban y luego quemaban todo y luego los mataban a todititos. Hacían matanza masiva esta gente. Como referencia para aquellos que son estudiantes, anoten Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 27, a un ejemplo de las negociaciones de Rabsaces, R-A-B-S-A-C-E-S. Era el método de operación de cómo ir y poder de esta manera lograr entrar y saquear y robar y hacer todas las cosas. Harían convenios para sacarlos y luego robarles cuando ellos estaban indefensos porque habían entrado, y entonces comenzaban con una matanza sumamente cruel. Su crueldad va más allá de lo que se conoce en la historia de la ciudad. No ha habido otra ciudad, según la historia, que haya sido tan cruel como la de los asirios. Como dije, cometieron matanzas masivas en todas las diferentes ciudades que ellos conquistaban. Y como dije anteriormente, hacían de las calaveras diferentes pirámides a manera de exhibición, y colocándolos como advertencia a todos los que se opusieran a ellos, que ciertamente de esa manera terminarían. Así que dice en el versículo 2, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Versículos del 4 al 7. Esta otra razón de carnalidad, inmoralidad y aún peor, brujería. Verso 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que se seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Versículo del 4 al 7 marque una vez más que la carnalidad, la inmoralidad y aún peor la brujería. Saben ustedes que aún en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, se asocia lo que es el uso de las drogas con la práctica de la hechicería o brujería. La palabra original es farmaquía, donde viene la palabra farmacia, en donde está la conexión con lo que es el ámbito sobrenatural del mundo demoníaco. Debido a esto es que se expone a un mundo completamente de tinieblas y de oscuridad. Por eso la drogadicción, así como cualquier cosa que sea un estimulante que lo lleva fuera de lo que es la realidad de su vida con estimulantes, es sumamente peligroso, una puerta que se le abre a los espíritus inmundos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de los incas? Los incas eran expertos en cirugías muy complejas, que no fue hasta muchos años después que entonces otros aprendieron y reconocieran qué conocimiento que tenían los incas, que hacían cirugías en el cerebro en aquel tiempo. Hoy en día aún hay en los museos acerca de esas muestras de cómo le abrían el cráneo, hacían operaciones a personas que tenían problemas en el cerebro. Y tenían también los incas una ingeniería genética que desarrollaban abejas que eran prolíficas en la producción de la miel. El sistema postal de los incas era aquel que garantizaba 2 días para la entrega de cualquier envío para hacerse en cualquier parte de todo su imperio.
En otras palabras, era una civilización muy adelantada. Pregúnteme, ¿qué pasó con los incas? Todos juntos, para que le responda a todos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pasó con los incas? La hoja de coca, extracto de donde se saca la cocaína. Eventualmente los incas, pensadores, filósofos, inventores, científicos y arquitectos fueron poco a poco perdiendo sus intereses en el desarrollo de su civilización y de cómo defenderla debido a la autodestrucción, así como con toda civilización que glorifica el uso de las drogas. Y si nos ponemos a pensar, nosotros mismos no estamos muy lejos de ello. ¿A cuántos les ha ocurrido ya en un centro comercial en donde hay una tienda que no tiene un letrero específico, pero hay una cruz verde, unas lucecitas medias así raritas? ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Le llaman clínica medicinal. Es donde están vendiendo marihuana, hermanos. Se ha legalizado la venta de marihuana. Y probablemente hay personas que van a una escuela, hay un lugar en donde cerca de una escuela está a la distancia, pero tienen guardias allí para que los estudiantes no se traten de ir para ahí en ese momento y una serie de cosas más. Una ocasión mi esposa y yo íbamos a visitar un restaurante en donde hay un lugar de comida china. Habíamos ido ahí un tiempo atrás, había tiempo que no habíamos ido y salíamos una vez tarde aquí de la iglesia, una sopita caliente, ¿no? En un chifa, en un restaurante chino. Y pasamos, estará abierta esta tiendita. Y fuimos y estaba ahí la luz y estaba también el nombre, no lo habían cambiado. Y cuando vemos, había unos cuantos carros estacionados y mi esposa y yo bajamos, digo, quizá por lo que es un poquito tarde. Y nos íbamos hacia la puerta y en eso la puerta se abre así, en una forma siniestra. Y sale una persona con camisa blanca y con revólver aquí abajo del hombro. Y dice, ¿ustedes buscan el restaurante? Sí, ya no es restaurante ahora, dice. Así que regrésense de donde vinieron. Así como que váyanse, ¿no? Y mi esposo y yo nos miramos, ¿están bromeando aquí? ¿O que no es Halloween? ¿O qué? No. Pero resulta ser de que en efecto ese lugar ahora se ha convertido en un lugar clandestino de venta de marihuana. Le llaman clínica medicinal. Dígame usted si no es algo atroz. Y por eso vemos a dónde se conduce nuestra juventud. Me da tristeza cuando los jóvenes en las iglesias, y aquí no hay la exclusión, usted los mira que andan ahí todos desviados, todos despistados. Y dice, ¿qué pasa con estos jóvenes? Pues imagínate, ¿qué esperas que pase con ellos? Les pregunté, ¿qué pasó con los incas? ¿Qué pasó con la juventud de hoy? ¿O qué pasó con la sociedad en la que hoy vivimos nosotros? Y nos vemos que la drogadicción, la carnalidad, la inmoralidad y todas estas cosas se han crecido en una forma perniciosa. Versículo del 8 al 9 dice, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas de muro? Verso 9, Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite, Fut y Libia fueron sus ayudadores. Otra razón por la cual Nínive fue destruida fue por su necedad. Su necedad. El nombre de N-O era otro nombre de la rica ciudad egipcia de Tebes, o de Tebas, versículo 8, donde los asirios conquistaron pocos años antes del año 633 antes de Cristo. Y Dios dice que podremos nosotros pensar que escaparemos, así como Tebes, que aunque pensó, no pudo escapar. Hay gente que se cree invisible, hay gente que se cree invulnerable, hay gente que cree que puede seguir y tal y como está y que todo se va a mejorar por sí mismo. No seas tonto, no seas necio, no sigas engañándote a ti mismo. Una de las características de los tiempos finales es de que la gente va a sufrir el autoengaño. Y quiero que repitan esta palabra conmigo. ¿El auto qué? Dígalo bien fuerte. ¿Cómo? El autoengaño. Se están engañando a ellos mismos. Y este autoengaño es tan, pero tan malo que esta persona cree sus propias mentiras, cree su propia irrealidad, vive una fantasía imaginaria y lo lleva en sí rumbo hacia la destrucción.
Santiago habla de esto diciendo que no nos engañemos a nosotros mismos, escuchando la palabra, pero no poniéndola en práctica. Y debe de haber en nosotros un verdadero comezón de corazón, no de oído, de corazón, al saber, ¿será que yo estoy escuchando tantos sermones y busco el escuchar a tal pastor y lo demás, pero al final, ¿qué de lo que oigo, qué de lo que recibo estoy poniéndolo en práctica? Ahí está la grande pregunta. Versículo del 11 al 13. Versículo 9 decía: Etiopía era su fortaleza, también Egipto y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Verso 10. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Y sobre sus varones echaron suertes y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. La esclavitud, el problema de la drogadicción y de la vida completamente desordenada. Versículo del 11 al 13. Otra razón por la cual Nínive fuera destruida, aniquilada, es por la homosexualidad. Dice así, versículo 11: tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. Según los registros históricos, como mencioné anteriormente, la homosexualidad había llegado a lo que era la experiencia del masoquismo con prácticas sádicas, en donde se infiltra el dolor para poder sentir placer. Versículo 14 dice: proveeré de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas entre el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego. Y vemos aquí que Nahum es aquel quien comenta en un sentimiento de decir, wow, ¿hasta cuándo? O un sentimiento de burla, dando direcciones que no tienen ellos un liderazgo fuerte. Hay gente que se jacta de tener una familia muy unida y están más desunidos que cualquier cosa. Hay gente que se jacta de tener mucho dinero y están más pobre que el mendigo que está en la esquina. O sea, hay gente que se da ínfulas de algo que no lo es. Y cuando uno lo descubre, se burla. Y eso es lo que está haciendo aquí él, hablando de una carencia de un liderazgo fuerte en donde ellos van a sufrir el estrago de ser completamente destruidos y aniquilados. Pero luego procede a hablar en serio, versos 15 y 16. Allí te consumirá el fuego, te tallará la espada, te devorará como pulgón, multiplicaré como langosta, multiplicaste como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, la langosta hizo presa y voló. ¿Qué vemos aquí? Destrucción, violencia, veloz, mercaderes y tiendas que fueron y ya no son más. Versículos 17 y 18. Dice así: tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío, salido del sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. Vean, por favor. Cuando se tornan las cosas tan duras y tan difíciles, corren por buscar qué esconderse, sus mismos líderes. Hice referencia la otra vez acerca de que el rey de Nínive, en el capítulo 2, ¿qué hace? Va y se esconde en su palacio, una fortaleza dentro de otra fortaleza, rodeada de oro, rodeada de guardias y todo lo demás, pero aún así mismo él supo que no podía de ese lugar salir vivo. Y él se incendió y se suicidó. Así es el final de aquellos líderes, malos líderes. Versículo 19, los que oyen de tu destrucción aplaudirán. Y ese es el tema en el cual nosotros reconocemos que los malos mueran. Si no se arrepienten, que mueran. Porque de otra manera van a, como la manzana podrida, pudrir a los demás. Y esta es la razón por la cual Dios en la Biblia nos muestra que cuando Él le decía a sus hijos, vayan y destruyan todo y maten todo. Dice, pero ¿cómo? Si Dios es amor. Porque es algo que está tan lejos, metido a maldad, que ya prácticamente esto es irremediable. Esta gente no quiere cambiar, no quiere de ninguna manera hacer algo diferente, quiere morir en su pecado, quiere morir en sus vicios, quiere morir en su lejanía de Dios. Algo muy triste, obviamente, mas sin embargo es una realidad que no podemos nosotros negar. Por eso en el versículo 19 dice, no hay medicina para tu quebrantadura, tu herida es incurable.
Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿quién no pasó continuamente tu maldad? Y hermanos, entiendo yo que cuando se habla del juicio, o se habla del fin, o de la destrucción, nos preguntamos, ¿merecería algo así? Ya conocimos la historia de Jonás. Él se rehusó a ir a predicarles a los asirios, la ciudad de Nínive, porque él sabía que Dios es perdonador y que ciertamente Dios los iba a perdonar. Pero miren ustedes, en la providencia de Dios, en el conocimiento de Dios, ¿Dios sabía que ellos se iban a volver a deslizar al pecado? Obviamente que sí. 130 años después, esta gente tan malvada se vuelve tan perniciosa y orgullosa que estaba haciéndole tanto mal al pueblo de Dios, que por eso vemos Dios levanta este mensaje, y Nínive representa aquel mal que aqueja al pueblo de Dios. Viéndolo desde ese punto de vista, permítame hacer la pregunta, ¿cuál es el Nínive en tu vida? ¿Será la mentira? ¿Será el orgullo? ¿Será la homosexualidad? ¿Cuál es tu Nínive, lo cual Dios quiere destruir completamente y removerlo de lo que es la constitución de tu vida? Hermanos, Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen así? Dios es bueno. El juicio, el fin, la destrucción fue merecida para Nínive. Sí. Es como aquellas personas que han sufrido tanto dolor, tanto estrago por, como dice alguno, el maldito licor, ¿verdad? Que hizo tanto daño al papá o tanto daño al maldito licor, ¿no? O maldita droga o maldito lo que fuera, que representa ese Nínive en la vida de personas que se están autodestruyendo. Entonces, ciertamente Nínive merecía ser destruida porque la ira de Dios es un importante componente en su amor, porque Dios nos ama, Dios nos ha de proteger. Porque lo que su fin era inescapable por su corrupción y enfermedad, ellos tenían que morir y ser destruidos. Dios en su gran amor y absoluta justificación, Él destruye la sociedad que ha de autodestruirse y por ende destruir a otras también. Es como, ¿cuántos han visto alguna vez en su vida a un perro rabioso? Eso más que en nuestros países, más que aquí, porque hay mucha protección. Pero ¿cuántos saben cuál es la expresión de un perro rabioso? Levanten sus manos. La baba blanca, los colmillos, es una cosa tremenda y es algo horrible cuando se trata de alguien quien quizá te pertenecía a ti. Era tu mascotita que la viste crecer, pero se le contagió la rabia. Y ahora porque tiene la rabia no hay solución, a ese perro hay que matarlo. No lo maten. Pero si este perro se escapa de la casa y se mete por los arbustos y llega a una casa donde hay niños y este perro va a acosar a esos niños, dígame, ¿qué vas a hacer en ese momento? Es necesario aniquilar a aquel perro rabioso porque ya no tiene cura. Después de todo, ese perro de todas maneras va a morir de la rabia. Pero esos niños indefensos que no tienen la rabia, pero son mordidos por este perro, ¿ustedes saben cuál será su final? Hermanos queridos, la rabia es aquello de lo cual el Señor nos quiere salvar y sanar. Protegiendo a nuestros hijos de ese perro enfermo es necesario hacerlo. Y de cualquier otra cosa que sea representativa al Nínive en nuestra vida. Amor es hacer lo correcto y lo mejor por las personas a quienes deseamos proteger. ¿Cuánto dicen un fuerte amén, hermanos? Vuelvo a repetir, escuchen. Amor es hacer lo correcto y lo mejor por las personas a quienes deseas proteger. Y Deuteronomio 4:24 dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Deuteronomio 4:24, nuestro Dios es fuego consumidor. Pedro escribe en segunda epístola, 2 Pedro 3:9, la paciencia de Dios, que no quiere que alguno se pierda, más que todos lleguen al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:10 dice, vendrá el día del juicio, y cuando ese día venga, Dios juzgará en una forma radical, y toda la tierra encenderá en fuego, porque Dios es fuego consumidor. Hermanos queridos, ¿cuántos son cristianos? Levanten sus manos. ¿Son cristianos? Quiere decir, son seguidores de Cristo. Aman a Dios, sus pecados han sido perdonados porque han creído en Jesús, el camino, la verdad y la vida. Como cristianos seremos disciplinados porque somos hijos de Dios. Y cuando somos disciplinados por el Señor, entonces vemos que es porque Él nos ama. Él al que disciplina ama. Y nos permite que vayamos hasta un punto en el cual dice, no, y nos pone un alto para que no nos corrompamos más.
El gran médico divino es el Señor, y con su fuego de convicción, cuando sabes que estás mal, sientes convicción que te arde el pecho y tienes que arrepentirte, pedir perdón o saber perdonar o aceptar una realidad por lo que es y no porque tu capricho, no porque tu necedad. Y vemos que ese fuego de convicción es lo que Dios te llama para que tú puedas ser reprendido. Para que por medio de ese fuego de convicción y reprensión se queme el cáncer de la carnalidad antes que este cáncer te destruya por la eternidad. ¿Irías tú con un doctor? A muchos no les gusta ir al doctor. Ya veo con la forma que me están mirando. Doctor, ¿por qué? Y hay muchas excusas, pero la verdad es que hay miedo de ir con el doctor y nos haga un examen y nos dé luego al final el resultado de los exámenes para que nos digan realmente cómo estamos. Los rayos X, el estudio laboratorio de nuestra sangre y nuestros órganos y todo lo demás. Pero ¿cuántos irían con un doctor? Este doctor es muy bueno. Pues no importa cómo estés o qué mal te sientas, tú vas con él, te recibe muy bien y te toma todos tus exámenes y todo, y al final dice, todo está bien. Aunque estando mal, te diga todo está bien, para no preocuparte, ¿ya ves? ¿Cuántos irían con ese doctor? Tontos seríamos si fuéramos con ese doctor. La verdad es que aunque no quisiéramos escuchar la verdad tiene que ser dicha. Y los exámenes van a dar el resultado de lo que realmente hay en mi corazón, lo que hay en mi vida, lo que está pasando en mi vida. Nuestro Dios es fuego consumidor, es el gran médico, quien juzgará no solo el mundo entero, pero también la mundanalidad en nuestro interior. La advertencia que nos da Mateo 7:22, cuando verán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre, y Él dirá, apartaos de mí, hacedores de mal, nunca os conocí. La advertencia que recibimos del Señor cuando dice que al que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Estás perseverando? En 2 Pedro 1:10, cuando dice, hermanos, seamos diligentes en hacer nuestro llamado, nuestra elección segura. Nahum, digan todos el nombre de este profeta, por favor. Nahum. Nahum le habló a Nínive, quien antes fue perdonada y fue reavivada, para que se arrepintieran y se tornasen a Dios, pero luego vemos que sus prácticas fueron pecaminosas. Vean conmigo en Hebreos capítulo 2, versículo 1, y aquí vamos a terminar. Hebreos 2:1. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y es el momento en el cual cada uno debemos de hacer un autoexamen, hermanos, de nuestra vida. No llevado por las emociones, o el querer quedar bien, o el pensar mejor, o el de aparentar algo que no es. Por tanto, verso 1, capítulo 2 de Hebreos, es necesario que con más diligencia, repitan conmigo, ¿con más qué? Quiere decir con más cuidado, con anticipación, estás mirando, estás cuidando. Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuánto no escuchamos? Se dice que el 95% de lo que oímos luego lo olvidamos. Y ahí estamos los pastores confeccionando sermones, preparando y escogiendo palabras y frases y versículos para exponerlas en manera que la gente la pueda entender y recordar y poner en práctica, pero el 95% de lo que decimos usted lo olvidará. Otro dijo, no pastor, no el 95, el 99%. Quizá esa es su iglesia, aquí por lo menos 95%. Bueno, es lo que quisiera pensar. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Acuérdate de algo particular. ¿Qué te está haciéndote deslizar del Señor? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Habrá alguien aquí delante de Dios que tendrá el valor para reconocer que te estás deslizando, que te has estado deslizando ya por un largo tiempo? Aunque no es fácil reconocerlo, la autonegación y el autoengaño es muy propicio. Yo estoy bien, decir, no, yo no me deslizo. Te estás autoengañando. Estás bien, pero estás bien mal. No terminaste la frase. Ahora, déjenme terminar diciéndoles cómo podemos saber si es que nos estamos deslizando. Así que para ayudarles a que no le piensen mucho, reconozcan más bien en una forma inmediata. Cuando la iglesia ya no es tan importante para ti es porque te estás deslizando.
Cuando el ministerio solamente ocurre cuando te es conveniente, es porque te estás deslizando. Cuando la oración ya no es tu prioridad, es porque te estás deslizando. Cuando leer la Biblia es más que una tarea, es solamente una tarea que tienes, ya leí mi Biblia y ya crees que con eso hiciste gran cosa, te estás deslizando. Así como le pasó a Nínive, hermanos. Tú y yo ya no estamos más en una relación con Dios, conectados, enamorados, experimentando intimidad con el Señor, sino que ahora ignoramos su voz. Ignoramos la voz de aquel santo consolador, el Paracleto, que fue enviado para estar al lado nuestro, para guiarnos, iluminarnos, enseñarnos y recordarnos. Ya no hay más unción del Espíritu Santo en tu vida. Prefieres sentarte a ver un programa de televisión, prefieres sentarte a ver y hablar de cualquier babosería. Ya no más, porque te has deslizado. El Espíritu de Dios está gimiendo dentro de ti. Está entristecido por tu actitud. Tórnate a Dios en este día. Aléjate del pecado. Pide a Dios que tenga misericordia y abraza la causa por la cual estás pasando, por cualquier tribulación que tú estás pasando. Sométete al Señor, síguele de todo corazón, porque ciertamente el Señor tendrá misericordia a todos aquellos que le busquen. Pónganse de pie conmigo. Padre, te ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que nos haga, Señor, reconocer cuál es nuestro verdadero estado espiritual. Si nos estamos alejando de ti en forma de deslice o nos estamos acercando, Señor, con un corazón ferviente. La iglesia para muchos ya no es muy importante. La iglesia, señores, toma un segundo plano. El ministerio, Señor, es un recuerdo más que nada, y solamente cuando me conviene o cuando no hay nada más, bueno, entonces me ofrezco, luego voy, ayudo un poquito, decimos. La oración ya no tiene prioridad en nuestras vidas, ni el leer la Biblia lo hacemos simplemente por cumplir nada más. Y Señor, así como sucediera en el pasado, también ha sucedido en el presente, y te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús, inclinen sus rostros, por favor. Oren, oren, levanten sus manos y díganle, Señor, repitan conmigo, díganle, Señor, me arrepiento de todo aquello que fuera indicador que me he deslizado de ti. Te pido perdón, Señor. Reivindícame. Digan todo fuerte, reivindícame. Restáurame. Renuévame, haz tu obra en mí. Nuestros hijos están mirando, nuestros niños nos están siguiendo. ¿Qué ejemplo es el que le estamos dando, Señor? Quita toda religiosidad de encima nuestro. Ayúdanos a ser genuinos, ser transparentes, ser sinceros, ser reales, Señor. Tu palabra es más dulce que la miel, pero tu palabra es más filosa que una espada de doble filo, que corta, que penetra, que alcanza hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, en esta mañana nos arrepentimos y te suplicamos tu perdón, te pedimos tu ayuda y te damos gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por todos los que la componen. Queremos servirte con todo el corazón. Hasta el último día, Señor. Ayúdanos a ser conscientes que los días están contados para todos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que ningún líder, ningún pastor, ningún maestro, ningún servidor se desanime, porque es fácil desanimarse ante tanta oposición, tanta indiferencia, tanta apatía, tanta falta de colaboración. Sin embargo, Señor, reconocemos que nos hace falta un encuentro contigo, una entrega total de nuestras vidas a ti. Ayúdanos, Señor, a darte nuestro corazón, a darte nuestro ser enteramente. Te doy mi vida, te doy mi corazón, te doy mi voluntad, te doy todo mi ser.
Los que lo sientan, los que quieran, díganle al Señor: Señor, te doy mi vida, te doy mi corazón, te doy mi voluntad, te doy todo mi ser. En el poderoso nombre de Jesús.